Imagina por un momento la inmensidad aterradora del Océano Pacífico en pleno día, donde el agua azul profundo se funde con un cielo despejado y el sol, implacable, se convierte en el único testigo de un silencio que pesa más que el acero. Imagina que en medio de esa nada absoluta se desplaza una ciudad flotante de 10.000 toneladas, una bestia de metal forjada con el propósito singular de dominar el horizonte y proyectar poder a miles de kilómetros de su puerto base. Una estructura que no pertenece a la biología marina, sino a la ambición desmedida de la especie humana. Una catedral de acero gris de 10.000 toneladas que hiende la superficie con la violencia contenida de un depredador alfa, avanzando a 30 nudos hacia un destino que solo está marcado en los circuitos encriptados de su cerebro digital. Esta es la manifestación física del poder estadounidense, el destructor clase Arleigh Burke, un nombre que resuena en los pasillos navales como sinónimo de hegemonía global. Pero esta bestia solitaria ya no es la única dueña del día, porque más allá de la curvatura de la Tierra, donde los satélites apenas pueden penetrar la bruma electrónica y la interferencia atmosférica, emerge otra silueta, una forma geométrica facetada que absorbe las ondas de radar como si fuera un agujero negro en el mar, un titán de 13.000 toneladas que ha nacido de los astilleros de un dragón renacido para desafiar el orden establecido. Este es el crucero clase Type 055 de China, la respuesta contundente y material a 7 décadas de dominio naval occidental. Lo que estamos a punto de presenciar no es una simple comparativa de especificaciones técnicas, no es un juego de cartas con tonelajes y calibres, es la autopsia detallada de la rivalidad más trascendental de la historia moderna, el choque de dos filosofías, de dos civilizaciones y de dos visiones del futuro que han vertido su sangre, su tesoro nacional y su ingenio colectivo en crear la máquina de guerra definitiva. Para entender la magnitud de este enfrentamiento, debemos descender a los infiernos de la ingeniería y ascender a las cumbres de la estrategia geopolítica, desentrañando cada tornillo, cada microchip y cada decisión táctica que separa o une a estos dos colosos del mar en una danza de muerte potencial. Para comprender realmente lo que significa el Arleigh Burke, no podemos limitarnos a mirar sus planos actuales o sus especificaciones en papel. Debemos viajar atrás en el tiempo, a los días oscuros y paranoicos de la Guerra Fría, cuando el miedo era la moneda de cambio global y la disuasión nuclear pendía de un hilo. En las décadas de 1970 y 80, la Marina de los Estados Unidos se enfrentaba a una pesadilla existencial que amenazaba con hacer obsoleta su fuerza de portaaviones. La Unión Soviética, bajo la dirección del visionario almirante Sergei Gorshkov, había desarrollado una doctrina de saturación naval diseñada meticulosamente para abrumar a los grupos de batalla de la OTAN con enjambres coordinados de misiles antibuque lanzados desde bombarderos de largo alcance Tu-22M Backfire, que rugían desde el Círculo Polar Ártico, desde submarinos nucleares clase Oscar que acechaban en las profundidades armados con misiles Shipwreck, y desde cruceros pesados clase Kirov, erizados de armas. Los almirantes estadounidenses miraban sus pantallas de radar simuladas y veían el fin del mundo. Una lluvia de fuego hipersónico compuesta por misiles KH-22 Kitchen que caían desde la estratosfera a velocidades que ninguna defensa humana podía rastrear manualmente. De esa desesperación y de esa necesidad de supervivencia nació el concepto del escudo perfecto, un sistema automatizado que pudiera gestionar el caos del apocalipsis y sobrevivir para devolver el golpe. Así surgió el sistema de combate Aegis, nombrado en honor al escudo mítico de Zeus que inspiraba terror a sus enemigos, y la plataforma diseñada específicamente para portarlo, el destructor Arleigh Burke. Este barco no fue diseñado por un comité burocrático sin rostro, sino forjado por la visión de hombres como el almirante Arleigh 31 Knot Burke, un guerrero legendario de la Segunda Guerra Mundial que entendía visceralmente que, en el mar, la velocidad y la agresividad son sinónimos de vida. El Burke fue concebido como el guardaespaldas definitivo, un buque capaz de rastrear cientos de objetivos simultáneamente, priorizar las amenazas en microsegundos y lanzar interceptores con una precisión divina.
Su filosofía es la de la resistencia, la de un luchador callejero que puede recibir un golpe devastador y seguir de pie, escupiendo dientes y fuego. Un diseño que ha evolucionado a través de los vuelos Pimer, con sus estructuras de acero puro para maximizar la supervivencia. Los vuelos segundo, con mejoras en electrónica, los vuelos segundo A, que introdujeron hangares para helicópteros orgánicos, sacrificando algo de perfil de radar por utilidad antisubmarina. Y ahora el formidable vuelo tercero, creciendo en desplazamiento y capacidad de generación eléctrica, adaptándose a cada nueva amenaza como un organismo biológico que se niega a extinguirse ante la selección natural de la guerra. Pero mientras Estados Unidos perfeccionaba su escudo y celebraba el fin de la historia, tras la caída del muro de Berlín, al otro lado del globo se gestaba una narrativa muy diferente. Una historia de humillación profunda y renacimiento calculado. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, China fue una potencia continental obligada a mirar al mar con miedo y resentimiento, viendo cómo las cañoneras occidentales y japonesas violaban su soberanía fluvial y costera con total impunidad, imponiendo tratados desiguales. La Armada del Ejército Popular de Liberación fue durante décadas una fuerza costera insignificante, una marina de agua marrón, compuesta por lanchas patrulleras rápidas y barcos obsoletos, incapaz de proyectar poder más allá de la vista de la costa. Pero el punto de inflexión llegó en 1996, durante la crisis del Estrecho de Taiwán, cuando Estados Unidos desplegó 2 grupos de batalla de portaaviones en la región y China se dio cuenta, con horror, de que no tenía ninguna capacidad militar para detenerlos o siquiera amenazarlos. Esa humillación fue el catalizador, el momento en que el Partido Comunista decidió que nunca más volvería a ser impotente en sus propias aguas. Con el ascenso económico explosivo de China, despertó una ambición imperial que no cabía en las aguas someras del litoral. Beijing entendió que para ser una superpotencia verdadera, necesitaba una marina de agua azul, capaz de romper la primera cadena de islas y desafiar a la US Navy en el Pacífico abierto. El Type 055 no es el producto de una evolución gradual como el Burke, es un salto cuántico, una ruptura violenta con el pasado soviético y una declaración de intenciones escrita en acero y silicio. Es el buque que dice al mundo que China ha llegado, que tiene la tecnología, la base industrial y la voluntad política para mirar a los ojos a la potencia hegemónica y no parpadear. El desarrollo del Type 055, conocido en Occidente como la clase Renhai, representa la culminación de un esfuerzo nacional coordinado que abarca décadas, desde la ingeniería inversa de destructores soviéticos clase Sovremeny, comprados en los años 90, hasta el desarrollo autóctono de tecnologías de radar y misiles que ahora rivalizan o superan a las de sus maestros originales. Es la prueba física de que el alumno se ha convertido en maestro y de que el Océano Pacífico ya no es un lago americano, sino un tablero de ajedrez disputado palmo a palmo, donde cada movimiento es calculado con la frialdad de un algoritmo. Adentrémonos ahora en el vientre de la bestia industrial, en los lugares sagrados y ruidosos donde el mineral de hierro se transmuta en poder militar. El nacimiento de un Arleigh Burke es un proceso que combina la alta tecnología con la artesanía del viejo mundo. En los astilleros de Bath Iron Works, en las costas rocosas de Maine, donde los inviernos son brutales y el viento del Atlántico corta la piel, o en los astilleros de Huntington Ingalls, en el calor sofocante y húmedo de Mississippi, se lleva a cabo un rito de paso nacional. Aquí, generaciones de trabajadores, hombres y mujeres, cuyas manos están callosas por el trabajo duro y cuyos padres y abuelos construyeron los barcos que ganaron la Segunda Guerra Mundial, sueldan el esqueleto de la libertad estadounidense. Cada placa de acero de alta resistencia, HIA 80 y HI 100, es cortada con láser y unida con una precisión milimétrica, que debe resistir no solo las olas más violentas del planeta, sino las ondas de choque de explosiones nucleares cercanas. El proceso es lento, meticuloso y terriblemente costoso. Cada barco es una inversión de miles, de millones de dólares, una obra de arte industrial que lleva años completar y que está sujeta a los caprichos de la financiación del Congreso y a las complejidades de una cadena de suministro que abarca los 50 estados. Es una labor de amor y orgullo patriótico,
donde el soldador sabe que la costura que está cerrando en la oscuridad de un doble fondo podría ser lo único que se interponga entre un marinero y el ahogamiento en el Mar del Norte. Pero si cruzamos el océano y observamos los astilleros de Yangnan, en la isla de Changxing, en Shanghái, o Dalian en el norte, nos encontramos con una escena que desafía la comprensión occidental y evoca una escala bíblica. La construcción naval china es simplemente abrumadora. Aquí no se construyen barcos de uno en uno. Se fabrican en serie utilizando técnicas de construcción modular masiva que recuerdan más a una línea de montaje de automóviles o aviones que a un astillero tradicional. Enormes grúas pórtico, apodadas Goliat, levantan bloques de superestructura de cientos de toneladas, totalmente equipados con tuberías y cableado como si fueran piezas de Lego, ensamblando los cascos del Type 055 a una velocidad vertiginosa. Lo que a Estados Unidos le toma años, China lo logra en meses, lanzando destructores y cruceros al agua con una cadencia que ha alarmado a los estrategas del Pentágono. Esta capacidad de producción masiva es un arma en sí misma. La velocidad china permite a Beijing modernizar su flota a un ritmo que ninguna otra nación puede igualar, reemplazando barcos viejos con plataformas de vanguardia y creando una asimetría numérica que podría ser decisiva en una guerra de desgaste prolongada, donde la capacidad de reemplazar las pérdidas rápidamente valdrá más que la sofisticación tecnológica individual. La visión de múltiples destructores Type 055 alineados en el muelle de equipamiento, casi completados simultáneamente, es una imagen que evoca el poder industrial de los Estados Unidos en 1943, pero ahora bajo una bandera roja con 5 estrellas amarillas. Al observar la anatomía externa de estos leviatanes, las diferencias filosóficas se hacen evidentes en cada línea y ángulo, revelando cómo cada nación concibe la guerra. El Arleigh Burke posee la estética de la funcionalidad brutal. Es un guerrero veterano, lleno de cicatrices y herramientas. Su superestructura es un bosque denso y caótico de antenas, domos de comunicación satelital, radares de navegación y sistemas de armas de proximidad. Cada centímetro cuadrado de su cubierta está ocupado por algún instrumento de guerra, un testimonio de décadas de actualizaciones y adiciones sobre un casco que ha llegado al límite absoluto de su capacidad de crecimiento y estabilidad. Su perfil es inconfundible, agresivo, inclinado hacia adelante como un corredor en los bloques de salida, listo para el disparo inicial. Sus líneas angulares fueron revolucionarias en los años 80, introduciendo al mundo el concepto de reducción de firma de radar mediante la inclinación de las superficies para desviar las ondas electromagnéticas. Pero comparado con los estándares modernos del siglo XXI, su diseño parece casi barroco en su complejidad visual. Es una máquina honesta que no oculta su propósito letal, una herramienta que prioriza la función sobre la forma. Por el contrario, el Type 055 se presenta como un monumento al minimalismo futurista y al sigilo avanzado. Es una escultura flotante, diseñada por supercomputadoras, utilizando algoritmos genéticos para engañar a las leyes de la física. Su casco es liso, sus superficies son continuas y limpias, sin protuberancias innecesarias. Y su característica más distintiva, el mástil integrado, es una obra maestra de la ingeniería que encierra todos los sensores principales y antenas dentro de una estructura unificada, eliminando el desorden visual y electromagnético que caracteriza a los buques occidentales. Este diseño tiene un propósito mortal: reducir la sección transversal de radar, o RCS, haciendo que un gigante de 13.000 toneladas aparezca en las pantallas enemigas como un inofensivo barco de pesca, o se pierda entre el ruido de fondo de las olas, clutter. La invisibilidad es la armadura moderna, y el Type 055 lleva esta armadura con una elegancia inquietante. Además, su tamaño superior le otorga una ventaja crítica que los diseñadores navales codician por encima de todo: el espacio interno y la reserva de flotabilidad. Mientras el Burke está abarrotado, exprimido hasta la última gota de su potencial de diseño, lo que dificulta las reparaciones y las actualizaciones futuras, el 055 tiene margen para crecer, para acomodar generadores más potentes, misiles más grandes y futuras armas de energía dirigida que aún están en los laboratorios de investigación.
Es una plataforma construida pensando no en las guerras de hoy, sino en las de la década de 2040 y 2050, donde el espacio para la disipación de calor y la generación de energía será el factor determinante entre la vida y la muerte. Pero en la guerra naval moderna, el casco es simplemente el contenedor. El verdadero corazón de la letalidad reside en el espectro electromagnético, en la capacidad de ver primero para disparar primero. Hablemos de los ojos de los titanes. El sistema nervioso central del Arleigh Burke vuelo tercero es el radar ANSPI-6B1, un prodigio de la tecnología de estado sólido, basado en nitruro de galio, GaN. Imaginen un ojo compuesto por miles de pequeños módulos transmisores receptores, o TRM, cada uno capaz de actuar de forma independiente o en concierto, creando haces de energía electromagnética que pueden escudriñar el horizonte con una flexibilidad asombrosa. Este radar es 30 veces más sensible que el antiguo SPI-1 de matriz pasiva, lo que significa que puede detectar objetos mucho más pequeños a distancias mucho mayores, superando el ruido y la interferencia. Puede ver el periscopio de un submarino asomando entre las olas, a kilómetros de distancia, en medio de una tormenta perfecta, o rastrear un misil balístico en el borde del espacio exterior, discriminando entre la cabeza nuclear real y los señuelos inflables, en un entorno de guerra electrónica densa. Es una capacidad que roza la magia tecnológica, permitiendo al Burke crear una burbuja de omnisciencia alrededor de la flota, actuando como el portero definitivo que coordina la defensa de todo un teatro de operaciones. Sin embargo, el Type 055 responde con un desafío tecnológico directo: el radar de banda dual Type 346B, Dragon Eye. Este sistema integra radares de banda S, grandes paneles para la búsqueda volumétrica de largo alcance, y radares de banda X, paneles más pequeños para el seguimiento de precisión y la iluminación de objetivos. Todo fusionado en una sola imagen táctica coherente. La ventaja de China, aquí, es la integración desde cero. Mientras que la Marina ha tenido que adaptar nuevas tecnologías a cascos viejos, con limitaciones de espacio y energía, China diseñó el 055 alrededor de sus sensores, creando una sinergia perfecta entre el barco y sus ojos electrónicos. Las enormes matrices planas del Type 055 le otorgan una capacidad de detección que rivaliza y en algunos aspectos podría superar a la tecnología occidental, especialmente en la detección de objetivos furtivos y en la resistencia a las contramedidas electrónicas, desafiando la supremacía aérea estadounidense y planteando la pregunta aterradora de si el sigilo aeronáutico ha muerto como concepto defensivo ante la potencia bruta de los nuevos radares navales. Y cuando los ojos han localizado la presa, llega el momento de desatar el infierno. La capacidad ofensiva de estos buques reside en sus sistemas de lanzamiento vertical, o BLS, las revistas de munición que yacen ocultas bajo la cubierta como silos de la muerte, esperando la orden de ignición. El Arleigh Burke cuenta con el venerable sistema Mk-41, una maravilla de la ingeniería mecánica, 96 celdas distribuidas entre proa y popa, capaces de lanzar una variedad asombrosa de misiles. Es la navaja suiza de la destrucción naval, probada en combate en docenas de conflictos, capaz de disparar misiles antiaéreos SM-2 y SM-6 de alcance extendido, misiles de defensa contra misiles balísticos SM-3, que salen de la atmósfera para interceptar ojivas en el espacio, cohetes antisubmarinos AS-ROG, que lanzan torpedos a distancia, y por supuesto los legendarios misiles de crucero Tomahawk, capaces de golpear un objetivo terrestre con precisión métrica desde 1.600 kilómetros de distancia, volando bajo para evitar el radar enemigo. La versatilidad y fiabilidad del Mk-41 son su mayor fortaleza, permitiendo al comandante del barco adaptar su carga de armas a la misión específica, ya sea defensa aérea, ataque a tierra o guerra antisubmarina, en cuestión de horas en puerto. Pero el Type 055 llega a la pelea con una ventaja numérica y física contundente: 112 celdas de lanzamiento vertical, y lo que es más importante, son celdas más grandes y profundas. El diseño chino de lanzamiento universal
permite disparar misiles tanto en caliente, donde el motor se enciende dentro de la celda y los gases escapan por conductos, como en frío, donde el misil es expulsado por gas comprimido antes de encender el motor principal en el aire. Esto permite al 055 llevar monstruos balísticos que el Burke simplemente no puede manejar físicamente debido a restricciones dimensionales. Específicamente, el misil antibuque hipersónico. Esta arma es el cambio de juego estratégico, el asesino de portaaviones, que viaja a velocidades superiores a Mach 6 o Mach 10, maniobrando de forma impredecible en su fase terminal, haciendo que la intercepción sea una pesadilla matemática casi imposible para los sistemas de defensa actuales. La capacidad de China para golpear más lejos y más rápido, con armas hipersónicas, pone en duda la viabilidad de las flotas de superficie estadounidenses en un conflicto directo, creando una zona de muerte de miles de kilómetros alrededor de sus costas, donde ningún barco está a salvo. La visión de un misil balístico elevándose desde la cubierta de un destructor y ascendiendo hacia la estratosfera, para luego caer sobre su presa, a velocidades meteóricas, es una imagen que ha reescrito los manuales de táctica naval, obligando a los almirantes a reconsiderar la distancia de seguridad y la naturaleza misma del enfrentamiento naval. Sin embargo, la ofensiva no es nada si no puedes sobrevivir al contraataque. La defensa es el arte de la negación. Y aquí es donde el sistema de combate Aegis del Arleigh Burke brilla con la intensidad de 1000 soles. Aegis no es solo un radar, es una red de computadoras interconectadas, una inteligencia artificial de combate primitiva pero efectiva, que toma decisiones de vida o muerte en microsegundos. Cuando un enjambre de misiles enemigos se acerca, Aegis evalúa la amenaza, calcula las trayectorias, asigna el arma adecuada y dispara los interceptores automáticamente, si el modo autoespecial está activado, porque la reacción humana es demasiado lenta para la guerra hipersónica. La capa exterior de defensa son los misiles SM-6 y SM-3, capaces de derribar amenazas más allá del horizonte, incluso en el espacio. Pero si un misil logra penetrar esa barrera, entra en juego la defensa de punto, el sistema Phalanx Zeus, el famoso R2D2, con su cañón Gatling de 20 mm que escupe balas de tungsteno empobrecido a una cadencia de 4.500 disparos por minuto, creando una pared de metal impenetrable para triturar el misil entrante en el último segundo antes del impacto. Es el último recurso, el portero desesperado, cuando todo lo demás ha fallado y la muerte está a 2 segundos de distancia. El Type 055, por su parte, utiliza una defensa por capas similar con sus misiles de largo alcance HHQ-9, que rivalizan con los sistemas Patriot y rusos S-400 en alcance y capacidad de maniobra. Pero su defensa de punto es aún más aterradora. El sistema Type 1130, un cañón Gatling no de 6 tubos, sino de 11 tubos rotatorios, capaz de disparar 11.000 proyectiles por minuto. Es una sierra mecánica de fuego, diseñada para saturar el aire con tal densidad de metal que incluso los misiles supersónicos son desintegrados antes de impactar. Además, ambos buques emplean una guerra en las sombras, la guerra electrónica. Sistemas de soft kill, como el SEWIP Block 3 en el Burke, que utilizan antenas de matriz en fase para lanzar ataques electrónicos precisos, cegando los radares enemigos o engañando a los misiles para que ataquen el océano vacío. Lanzan señuelos de chaff, nubes de fibra de vidrio y aluminio para crear blancos falsos, y boyas activas como el Nulka, que flotan lejos del barco emitiendo señales seductoras para alejar la muerte del casco. Es una batalla invisible y silenciosa, donde la supervivencia depende de quién tiene el mejor algoritmo de engaño y la mayor potencia de emisión. Pero toda esta tecnología de vanguardia es peso muerto, sin la energía para moverla y alimentarla. La ingeniería de propulsión es el corazón palpitante de la bestia. El Arleigh Burke es impulsado por 4 turbinas de gas General Electric LM2500, derivadas de los motores de los aviones comerciales masivos. Estas turbinas son leyendas de la fiabilidad, probadas en millones de horas de vuelo y navegación, capaces de generar más de 100.000 caballos de fuerza de eje, permitiendo al destructor acelerar de 0 a más de 30 nudos con una agilidad sorprendente para su tamaño.
La capacidad de correr y disparar, de maniobrar violentamente para esquivar ataques o posicionarse para un lanzamiento óptimo, es fundamental para la supervivencia del Burg. Sin embargo, estas turbinas son bestias sedientas. La logística de mantener el tanque lleno en medio del inmenso Pacífico es una pesadilla constante, que requiere una cadena de suministro global de petroleros de flota, vulnerables a los ataques de submarinos. La maniobra de reabastecimiento en el mar, o RAS, es uno de los momentos más tensos y peligrosos de la vida naval. 2 barcos masivos navegando a 15 nudos, separados por apenas 40 metros de agua turbulenta, unidos por cables y mangueras de combustible, mientras las olas intentan chocarlos. Es una danza delicada, donde un error de timón puede resultar en una colisión catastrófica. El Type 055 utiliza una configuración similar de turbinas de gas Kogak, gas y gas combinado, pero con un enfoque diferente: la eficiencia energética y la generación eléctrica masiva. Los diseñadores chinos saben que el futuro de la guerra naval son las armas de energía dirigida, láseres de alta potencia capaces de derribar drones y misiles, y cañones de riel electromagnéticos que requieren pulsos de energía instantáneos y masivos. La planta motriz del 055 está preparada para este futuro, con una capacidad de generación excedente que deja al Burg en desventaja a largo plazo. Además, la acústica es vital. Los ingenieros chinos han trabajado obsesivamente en el silenciamiento del buque, montando la maquinaria sobre balsas amortiguadoras y utilizando sistemas de enmascaramiento de burbujas para reducir el ruido irradiado al agua, intentando negar la ventaja de los submarinos de ataque estadounidenses que acechan en las profundidades escuchando cualquier vibración indiscreta. La reducción de la firma acústica es tan crítica como la reducción de la firma de radar, porque en el océano el sonido es el traidor que revela tu posición al enemigo oculto. Hablemos de esa amenaza submarina. La guerra antisubmarina, o ASW, es el juego del gato y el ratón más tenso y claustrofóbico del planeta. Debajo de la quilla del Arleigh Burke se encuentra el domo del sonar AN/SQS-53, un oído gigante protegido por goma que escucha los susurros del océano. Pero su verdadera fuerza radica en su cola, el sonar remolcado multifunción MFTA, que se arrastra kilómetros detrás del barco, escuchando en las zonas de convergencia, donde el sonido viaja distancias increíbles, refractándose en las capas térmicas del mar. El Burg es un cazador de submarinos NATO, apoyado por 2 helicópteros MH-60R Seahawk, que actúan como extensiones de largo alcance, lanzando sonoboyas activas y pasivas y torpedos ligeros Mk-54. La tripulación de ASW vive en un mundo oscuro, iluminado por pantallas azules, analizando gráficos de cascada y frecuencias, tratando de distinguir el sonido de una hélice enemiga del canto de una ballena o el ruido de un mercante lejano. Es una guerra de paciencia y paranoia, donde el enemigo es invisible hasta que es demasiado tarde. El Type 055 no ignora esta dimensión del combate, tradicionalmente la debilidad de la Marina china. Equipado con un sonar de casco de gran tamaño y un sonar de profundidad variable remolcado, el 055 ha cerrado la brecha tecnológica. Además, cuenta con hangares dobles para los nuevos helicópteros ZT-20, la versión china del Black Hawk, diseñados específicamente para la caza de submarinos. Aunque la experiencia operativa de Estados Unidos en la caza de submarinos es inigualable, perfeccionada durante décadas de perseguir submarinos soviéticos en el Atlántico Norte y el paso Gyuk, la tecnología china está alcanzando rápidamente la paridad, haciendo que las profundidades sean cada vez más peligrosas para los submarinos occidentales clase Virginia, que antes operaban con impunidad cerca de la costa china, y obligando a los comandantes de submarinos estadounidenses a repensar sus tácticas de aproximación. El océano profundo ya no es un santuario seguro, sino un campo de minas acústico donde cualquier error puede significar la implosión instantánea bajo la presión del agua. Más allá de los sistemas, los sensores y las turbinas, existe el componente más crítico y variable de todos, el elemento humano. La tripulación. Dentro del casco de acero del Arleigh Burke laten 300 corazones estadounidenses. Es una tripulación diversa, un microcosmos de la sociedad de EEU. Voluntarios de todos los rincones del país,
desde granjas en el Medio Oeste hasta ciudades costeras, que han jurado defender la Constitución. El entrenamiento de la Marina estadounidense es legendario por su énfasis en el control de daños y la supervivencia. Cada marinero, desde el cocinero hasta el capitán, es un bombero experto entrenado para luchar contra inundaciones, incendios y fallos estructurales en condiciones infernales. La historia reciente ha demostrado el valor de este entrenamiento. Cuando el USS Fitzgerald y el USS John S. McCain sufrieron colisiones catastróficas en el mar, fue la heroica actuación de sus tripulaciones, jóvenes, a menudo de apenas 20 años, lo que salvó los barcos de hundirse, apuntalando mamparos y achicando agua mientras sus compañeros morían. Esta cultura de no abandonar la nave, de iniciativa individual y liderazgo descentralizado, donde se espera que los suboficiales tomen decisiones críticas sin esperar a los oficiales, es el activo intangible más valioso de la flota americana. Por otro lado, la tripulación del Type 055 representa la nueva cara de una China moderna y segura de sí misma. Seleccionados entre los mejores graduados de las universidades técnicas, estos oficiales y marineros son la élite intelectual de su generación, tecnócratas que operan sus sistemas con la precisión de ingenieros, pero bajo la estricta supervisión de la estructura del Partido Comunista. A bordo, los comisarios políticos aseguran la lealtad ideológica y la cohesión moral. La vida a bordo del 055 es un misterio para Occidente, pero se sabe que el confort de la tripulación ha mejorado drásticamente, con mejores alojamientos y comida, reconociendo que para retener talento técnico se necesita calidad de vida. La pregunta que se hacen los analistas occidentales es: ¿cómo reaccionará esta tripulación altamente educada, pero sin experiencia de combate real, y bajo un sistema de mando rígido y centralizado, cuando el primer misil impacte y las comunicaciones con el mando central se corten? ¿Podrán improvisar? ¿Podrán tomar decisiones críticas sin esperar órdenes de arriba? La rigidez de la estructura de mando china podría ser su mayor debilidad en el caos fluido del combate naval moderno, o su disciplina férrea y su devoción nacionalista podrían ser su mayor fortaleza, sorprendiendo a sus adversarios con su tenacidad. El factor humano sigue siendo la gran incógnita, la variable que ningún algoritmo puede predecir con certeza. La forma en que estos barcos luchan también revela doctrinas opuestas. El Arleigh Burke fue diseñado originalmente como una escolta para los portaaviones, pero ha evolucionado hacia el concepto de letalidad distribuida. La idea de que cada barco es un lobo solitario, capaz de atacar y defenderse sin depender del portaaviones. Los Burkes, a menudo, operan en grupos de acción de superficie independientes, cazando submarinos o lanzando ataques con misiles Tomahawk contra objetivos terroristas o instalaciones estatales rebeldes. Su flexibilidad es total. Pueden pasar de la ayuda humanitaria en un desastre natural, proporcionando energía y agua potable, a la guerra nuclear total en cuestión de minutos. Esta capacidad multifuncional hace que cada Burke sea una pieza de ajedrez autónoma, capaz de influir en los acontecimientos regionales simplemente con su presencia en el horizonte. El concepto de NIFC-CA, o control de fuego integrado, naval contraaéreo, permite a un Burke disparar un misil a un objetivo que no puede ver, utilizando datos proporcionados por un avión F-35 o un avión de alerta temprana E-2D Hawkeye, extendiendo su alcance letal mucho más allá del horizonte de radar. El Type 055, sin embargo, tiene una misión más enfocada y jerárquica. Es el guardaespaldas del emperador, el eje central del grupo de batalla del portaaviones chino. Su función principal es crear una zona de negación de acceso, o A2AD, una burbuja de aire y mar donde las fuerzas estadounidenses no puedan entrar sin sufrir pérdidas inaceptables. Actúa como un director de orquesta, coordinando los disparos de destructores menores, fragatas y aviones, utilizando su superioridad de procesamiento de datos y comunicaciones para multiplicar la fuerza de la flota china. Es un nodo de mando móvil, diseñado para cegar, ensordecer y desmantelar la red de batalla enemiga, protegiendo así la proyección de poder de China en el Pacífico Occidental y asegurando santuarios para sus submarinos de misiles balísticos.
La doctrina china se basa en la defensa activa y el ataque preventivo dentro de su esfera de influencia, una estrategia diseñada para mantener al enemigo a distancia y desgastarlo antes de que pueda acercarse a la patria, utilizando la geografía y la profundidad estratégica a su favor. Pero esta rivalidad tiene un costo, un precio que se mide no solo en dólares o yuanes, sino en el costo de oportunidad para las sociedades que los construyen. Un Arleigh Burke, vuelo de enrecero, cuesta aproximadamente $2.000 millones por unidad, una cifra astronómica que debe ser aprobada año tras año por un Congreso dividido y que compite con fondos para educación, salud e infraestructura. El mantenimiento de estos buques, su combustible, sus actualizaciones constantes y el sueldo y beneficios de sus tripulaciones consumen una porción enorme del presupuesto de defensa estadounidense. La sostenibilidad de una flota de superficie tan grande y costosa es un debate constante en Washington, especialmente cuando se enfrenta a un rival que puede aprovechar una base industrial civil masiva y costos laborales más bajos para producir el Type 055 a una fracción del precio relativo. La curva de costo favorece peligrosamente a China. Beijing puede permitirse perder barcos en una guerra de desgaste de una manera que Washington no puede. Cada burque hundido es una tragedia nacional y una pérdida estratégica difícil de reemplazar, que toma años reconstruir debido a la atrofia de la base industrial naval estadounidense, mientras que para China, con su capacidad de producción masiva y sus astilleros operando 24/7, los barcos son, en última instancia, munición fungible. Esta asimetría económica es quizás más peligrosa que cualquier misil hipersónico, porque socava la capacidad de Estados Unidos para mantener una presencia global a largo plazo. La corrosión, el óxido y el desgaste operativo son enemigos tan implacables como los misiles, y la batalla por el mantenimiento es una guerra silenciosa que se libra en los diques secos y en los libros de contabilidad, donde la falta de repuestos o personal calificado puede dejar a un buque fuera de combate tan eficazmente como un torpedo enemigo. Imaginemos ahora el escenario de pesadilla, el momento en que la diplomacia falla y el estrecho de Taiwán o el mar de China Meridional se convierten en un campo de batalla caliente. Las distancias en el Pacífico son tan vastas que los barcos podrían estar luchando sin verse jamás, disparando a coordenadas en una pantalla proporcionadas por satélites o drones espía. El primer indicio de batalla para la tripulación sería el parpadeo frenético de las alertas de guerra electrónica y el sonido agudo de la alarma de zafarrancho de combate, resonando en los pasillos de acero. El cielo se llenaría de estelas de humo blanco mientras los interceptores se elevan desesperadamente para encontrar a los atacantes. Sería una guerra de algoritmos, donde las inteligencias artificiales de ambos bandos intentarían engañarse y superarse mutuamente en milisegundos, ajustando frecuencias y tácticas a la velocidad de la luz. Los humanos a bordo, encerrados en el centro de información de combate, iluminado por la luz tenue de las consolas, serían en gran medida espectadores de su propio destino, confiando en que sus sistemas funcionen como se anuncia en los folletos de los contratistas de defensa. El daño sería catastrófico. Los misiles modernos están diseñados para romper la quilla de un barco o incinerar sus centros de mando con precisión quirúrgica. Un solo impacto de un misil hipersónico, con su inmensa energía cinética, podría partir un destructor por la mitad o dejarlo convertido en una boya de metal ardiente y a la deriva, llena de víctimas y humo tóxico. La carnicería sería impensable, y la pérdida de prestigio para la nación, cuyo buque insignia sea hundido, podría desencadenar una escalada nuclear. Este es el terror que mantiene la paz. El conocimiento de que un enfrentamiento directo sería tan devastador que no habría vencedores reales, solo supervivientes traumatizados en un mar lleno de escombros y combustible derramado. Imaginen el olor a cable quemado, el sonido de las bombas de achique luchando contra el océano y la oscuridad repentina cuando los generadores fallan. Esa es la realidad de la guerra naval moderna, lejos del romanticismo de las películas. El impacto global de esta carrera armamentista se siente en cada capital del mundo, desde Tokio hasta Canberra, desde Nueva Delhi hasta Londres. Las naciones observan este duelo de titanes y ajustan sus propios cálculos estratégicos,
El Type 055 ha destruido la complacencia occidental. Ha obligado a la US Navy a despertar de su letargo post-Guerra Fría y acelerar sus propios programas de desarrollo, a buscar nuevas fragatas como la clase Constellation, nuevos destructores como el futuro DDG-X y nuevas armas láser como el sistema Helios. Ha revitalizado la alianza de la OTAN en el mar y ha impulsado la creación de pactos de seguridad como AUKUS para compartir tecnología de propulsión nuclear. El mundo se está rearmando, los océanos se están llenando de submarinos y sensores, y la era del dominio indiscutible de Estados Unidos ha terminado. Hemos entrado en una era multipolar, peligrosa e inestable, donde dos superpotencias, con visiones del mundo diametralmente opuestas, patrullan las mismas aguas internacionales, mirándose a través de las lentes de sus periscopios y radares, midiendo sus fuerzas, esperando el error de cálculo o el accidente que podría encender el mundo entero. La proliferación de estas tecnologías significa que el equilibrio de poder es más frágil que nunca, y que cualquier incidente menor en el mar puede escalar rápidamente a una crisis global, involucrando a múltiples naciones y economías interconectadas. Además, no podemos ignorar la dimensión cibernética y espacial de este enfrentamiento. Antes de que se dispare el primer misil físico, habrá una guerra invisible en las redes digitales y en la órbita terrestre. Tanto el Arleigh-Burke como el Type 055 son nodos flotantes en una vasta red de información, dependientes de satélites para la navegación GPS y las comunicaciones. Un ataque cibernético exitoso o la destrucción de satélites clave podría dejar a uno de estos barcos ciego, sordo y mudo, convirtiéndolo en un blanco fácil sin necesidad de explosivos. La ciberseguridad a bordo es tan vital como el blindaje del casco, y las tripulaciones deben estar preparadas para luchar en un entorno degradado, donde los sistemas automáticos fallan y se debe volver a la navegación manual y al combate visual. Esta vulnerabilidad digital añade una capa de complejidad y paranoia a la operación de estos buques, donde un virus informático inyectado en la cadena de suministro puede ser tan letal como un torpedo. La integración de la inteligencia artificial en los sistemas de mando y control también plantea dilemas éticos y tácticos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a delegar la decisión de abrir fuego a una máquina? La velocidad de la guerra hipersónica sugiere que pronto no tendremos otra opción que confiar en la IA para nuestra defensa, creando un escenario donde las guerras podrían comenzar y terminar antes de que los líderes políticos tengan tiempo de descolgar el teléfono rojo. Finalmente, al contemplar estas catedrales de la guerra flotantes, uno no puede evitar sentir una profunda ambivalencia emocional. Son hermosas en su forma, perfectas en su función, cumbres del ingenio humano y de la capacidad de nuestra especie para resolver problemas complejos de física e ingeniería. El Arleigh-Burke, con su historia de servicio, sacrificio y adaptabilidad, es un testamento a la resistencia del espíritu democrático y a la innovación. Continúa capaz de reinventarse una y otra vez para enfrentar nuevos desafíos. El Type 055, con su futurismo audaz, su escala masiva y su ambición desmedida, es un monumento a la determinación y el renacimiento de una civilización antigua que busca recuperar su grandeza perdida y borrar las humillaciones del pasado. Ambos son obras maestras indudables, pero son obras maestras dedicadas a la muerte y la destrucción. Nos recuerdan que, a pesar de todo nuestro progreso tecnológico, a pesar de Internet, la medicina moderna y la exploración espacial, seguimos siendo criaturas territoriales, tribales, que necesitan construir monstruos de acero para sentirse seguras y proyectar poder sobre nuestros vecinos. Mientras estos titanes navegan en la oscuridad del Pacífico, bajo la indiferencia de las constelaciones, llevan consigo no solo misiles y torpedos, sino las esperanzas y los miedos de miles de millones de personas. Son los guardianes de una paz frágil, los centinelas de un orden mundial en tensión, y la prueba física de que la humanidad está dispuesta a pagar cualquier precio y soportar cualquier carga para asegurar su supervivencia o su dominio. Así que la próxima vez que veas una imagen de un destructor gris recortado contra el horizonte, no lo mires simplemente como una máquina de guerra fría e inerte. Míralo como lo que realmente es, un espejo de nuestra propia naturaleza,
capaz de la mayor protección y sacrificio, y al mismo tiempo de la destrucción más absoluta, navegando eternamente en el filo de la navaja de la historia, esperando el día en que su propósito final sea puesto a prueba y rogando en silencio que ese día nunca llegue, porque si llega, el océano no será suficiente para apagar el incendio que desatarán, y el mundo tal como lo conocemos dejará de existir bajo la estela de espuma de estos leviatanes.